Estamos de regreso ya y claro, el otro de los temas que ya se comienza a hablar, a más de los que esta asamblea está cerrando, es el tema de la organización de la nueva asamblea. Y esta organización, si bien como casi todos los grupos parlamentarios han dicho, se tiene que ver los lineamientos, la agenda legislativa y eso, como un poco dejando de lado los compromisos que hay que llegar a tener para organizar la asamblea. Y esa asamblea tiene que estar organizada con presidentes, vicepresidentes, las comisiones, y para que esas sean las que trabajen la agenda legislativa. Y para este análisis hemos invitado a dos asambleístas que además suenan con las posibilidades y las aspiraciones de sus movimientos políticos. Ojalá ya podamos conectarnos con Salvador Quispe. Si nos está escuchando, ya iniciamos el diálogo. Están con nosotros ya el señor asambleísta César Ron y esperamos conectarnos con Salvador Quispe. Bienvenido, ingeniero. Vi que ayer le felicitaban ya en corto nuestro canal amigo, decía, repite y yo diría la ciudadanía además vuelve a confiar en usted, cosa que es importante, ¿no? En momentos que no son muy gratos para la actividad política. Pero César Ron, con esta experiencia, sabe que lo primero, hay que organizar la asamblea, o usted también es de los que dice veamos la agenda primero. Bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, Francisco. Buenos días a los radioescuchas. Un abrazo a Salvador Quispes, que espero que se conecte. Los momentos del Ecuador son importantísimos, son momentos críticos en la vida nacional, donde tenemos que dar lo mejor que tenemos todas las personas. En este caso, tenemos un compromiso por la confianza depositada por el pueblo ecuatoriano con su voto en las urnas. Efectivamente, Francisco, yo repito, gracias a la confianza del pueblo ecuatoriano. Solo 12 de 137 asambleístas fuimos reelegidos. Yo soy uno de esos 12 y 4 de mi bancada del Partido Social Cristiano. Lo que significa que sí se puede hacer una diferencia y marcar una diferencia en una asamblea que ha tenido pues, grandes trastornos, grandes denuncias de corrupción. Sí se puede hacer una diferencia. Y esa diferencia nos obliga a tener ese compromiso con el pueblo ecuatoriano. El próximo 14, Francisco, no podemos llegar a la Asamblea Nacional y sería terrible para el país que no podamos elegir dignidades de la Asamblea Nacional porque no hay un acuerdo político. Esto sería vergonzoso para el Ecuador. Por esa razón hemos iniciado estas conversaciones, estos diálogos, después de que el pasado 11 de abril Guillermo Lasso gana las elecciones, es el nuevo presidente electo del Ecuador. El Consejo Nacional Electoral declaró ayer como ganador a Guillermo Lasso. Se ha terminado todo el proceso legal, jurídico, procesal dentro de las elecciones, de impugnaciones, y por lo tanto tenemos un nuevo presidente. El Consejo Nacional Electoral está entregando las credenciales. Nosotros recibimos en Guayas ayer las credenciales para ir a la nueva Asamblea Nacional. Y por lo tanto, pues estos diálogos nos tienen que llevar no solo a construir una agenda legislativa, porque parte de la agenda legislativa va a quedar producto de los proyectos que no alcancen finalmente a aprobarse en este periodo que se termina en pocos días. Entonces quedarán proyectos en primer debate, con informes de primer debate, proyectos para segundo debate, para votación en segundo debate, proyectos de leyes en las comisiones. Eso se tiene que entregar cuando usted nos recuerda que, a propósito, informo que el señor asambleísta electo Salvador Quispe está subiendo ya, porque viene al estudio, ha estado por aquí cerca y va a venir al estudio. Entonces, lo que le decía es, cuando usted nos recuerda que queda pendiente algunas cosas que están ahí, ¿significa que de alguna manera hay que dar continuidad también a lo que se ha estado haciendo? Sin duda, Francisco, hay proyectos importantes que se tienen que terminar de aprobar. Hay leyes importantes que se están tratando en la Asamblea Nacional y hay un trabajo legislativo en las distintas comisiones que han trabajado durante largo tiempo
proyectos de leyes importantes. Por ejemplo, me atrevo a decir uno. En la Comisión de Desarrollo Económico está el proyecto de ley de economía circular. Una ley que es importantísima. Una buena ley para el país. Estoy casi seguro que no se va a alcanzar a tratar y a votar en segundo debate en este periodo legislativo. Quedará para el próximo periodo legislativo. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos dos leyes importantísimas. La primera, la ley de fortalecimiento de la dolarización y la autonomía del Banco Central del Ecuador, que se tiene que votar hasta el día viernes. Y la otra, tenemos el veto presidencial y el dictamen de la Corte Constitucional a la ley de extinción de dominio, que también se tiene que votar hasta el día viernes. Entonces, la Asamblea está en sus últimos días, está en sus últimas horas, y por esa razón, insisto, todo este banco de proyectos tienen que quedar perfectamente codificados y la nueva Asamblea tendrá que priorizar, ahí sí, priorizar qué proyectos son más importantes para el futuro del país, qué proyectos se necesita aprobar más rápidamente, tratar más rápidamente, y eso ya corresponderá a las nuevas dignidades de la próxima Asamblea Nacional. Claro, y queremos saludar, y ahora sí está ahí en nuestros estudios el señor asambleísta electo Salvador Quispe. Bienvenido, Salvador, un gusto tenerle aquí, y espero que así sea, ¿no? Que esto sea un símbolo de que los próximos 4 años podamos contar democráticamente. En campaña lo tuvimos, ahora lo estamos teniendo igual con César Ron. Decía, hemos invitado para tratar el tema de la Asamblea a 2 nombres que suenan para la presidencia en cada uno de sus sectores, pero además se consigue esto, y le decía al señor ingeniero César Ron que de la experiencia que él tiene, Salvador también sabe que cómo se organizan, ha sido prefecto. ¿Cómo hacer entonces para que el primer paso ya no sea solo vamos a ver la agenda, sino esto del 14, hay que organizar la asamblea? Bienvenido, Salvador, buenos días. Sí, Francisco, buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a sus compañeros, a sus colegas y sobre todo a su distinguida audiencia. A César Ron, que lo veo en la pantalla, entiendo que estamos participando de este conversatorio, qué gusto saludarlo, César. A ver, de cara al 14, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay varias propuestas de lo que estoy escuchando, ¿no? Hay varias propuestas. Hoy estaba revisando ligeramente algunos periódicos digitales y veo ahí algún anunciado que César también estaría participando como un posible candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hemos escuchado que de parte de UNES también ellos están con algún candidato para el mismo propósito. Nosotros desde Pachacuti hemos hecho esa propuesta, que ya es de conocimiento público también. Y entonces creo que lo básico es que hay que conversar. Tenemos que conversar. De nuestra parte hemos tenido algunos diálogos, incluso públicos, con la izquierda democrática. Uno de ellos fue hace precisamente 15 días. Nos reunimos en el Salón de los Expresidentes de la Asamblea Nacional y ahí hicimos público algunos puntos de la agenda legislativa que coincidimos y que a nuestro criterio debemos llevar adelante. Y también se ha venido hablando de una posibilidad de apoyo de este colectivo parlamentario, como le estamos llamando, para apoyar la propuesta de Pachacuti. Y vamos a seguir conversando. En democracia es correcto que participemos. Los 137 asambleístas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en ese contexto todos podríamos participar para ese propósito. Pero bueno, serán los diálogos los que permitan avanzar, y el 14 finalmente sabremos quién se pone al frente de la Asamblea Nacional. El ingeniero Ron decía, oigan, no podemos llegar al 14 sin poder organizar la Asamblea. Y esto pasa también con alguna voluntad política, ¿no? Y esa voluntad política tiene que ser, Salvador, el poner quizá no metas demasiado altas que no permitan a ninguno de los sectores decir, sí, hasta esto puedo aceptar, esto otro ya no. ¿Se puede tener un mínimo y un máximo de aspiraciones para concretar un acuerdo? ¿Se debe hacer esto, Salvador? Hay que manifestar cuáles son nuestras propuestas, no solamente de cara a organizar la parte interna e institucional, sino sobre todo hagamos una agenda, y esa es la propuesta que estoy haciendo, hagamos una agenda legislativa desde la Asamblea para el Ecuador,
priorizando los temas que este rato están a la vista. Tenemos una pandemia que nos está cobrando muy caro por nuestros descuidos. Quizás es la consecuencia, entre otras cosas, de nuestros desacuerdos, de nuestras confrontaciones. Nos cogieron, como dice la gente en el campo, no nos cogieron en curva. La pandemia nos cogió descuidados y ahí están las consecuencias. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos conversar frente a la falta de un impulso para la producción. Fíjese usted que si no fuera por nuestros abuelos que están sembrando, gracias a ellos, están sembrando atrás de las lomas, si no fuera por ellos estuviéramos sin comida. Así de claro y sencillo. Gracias a ellos no nos faltó las legumbres y las papitas y el mote y lo necesario en tiempos de pandemia. Pero ¿qué está haciendo el Estado para ayudar a esos abuelos, a esos hermanos campesinos, para que hagan el trabajo de una mejor manera? Necesitamos urgente dar leyes que le ayuden a comprar ese tractor sin pagar un precio tan alto. Quitemos los aranceles, es la propuesta que hacemos. Revisemos el tema de la distribución del agua, que tengan agua todos, los que producen la pitahaya para las exportaciones y los que producen el arroz para el consumo interno del país. Que las tasas de interés no estén por las nubes. A una tasa de interés del 25, el 30% para estas cosas, calificadas según el sistema financiero como actividades de alto riesgo, no nos interesa. Vamos a una tasa, ojalá no más del 5%. Claro, pero ahí pueden decir, Salvador, las tasas de interés no se fijan así por decreto, tienen unos condicionamientos económicos, pero se puede tratar, se puede discutir. Entonces, yo pienso, Panchito, perdone que le interrumpa, yo creo que eso no es tan cierto. Yo también, gracias a Dios, acabo de cumplir mis 50 años. 50 años vengo escuchando que las tasas de interés no se pueden bajar por decreto, que tiene que encargarse el mercado. Bueno, nos sigamos esperando otros 50 años. No, eso no aguantamos. Es que ese es el problema. Claro, y ahí hay que decirle, y por eso le decía a César, estas condiciones que algunos dicen, sí, no firmemos el decreto, pero generemos las condiciones para obligar a que bajen, porque eso sí, lo que Salvador tiene razón es que no pueden seguir siendo así, peor en dolarización, y hay que defender la dolarización. Este acuerdo, y César comenzaba diciendo, hay algunas cosas que habrá que revisar de lo que queda de esta asamblea, que además hay que votarlas. Esto debe estar en la agenda legislativa y habrá que ver también las urgencias que quiera plantear el Poder Ejecutivo y los renunciamientos que pueden hacer sectores políticos, César, para justamente llegar al acuerdo vía agenda a designar presidentes. Y aquí está, como hemos dicho, 2 candidatos a la presidencia. Veo que Salvador ya le va ganando un poco más porque ya conversó con la Izquierda Democrática, César. Gracias, Francisco. Aprovecho para saludar a Salvador, que acaba de llegar, le mando un abrazo. Lo había saludado, pero estaba subiendo las escaleras, así que no me escuchó. Pero bueno, ahora que me escucho, un fraterno abrazo, mi querido Salvador. Seguiremos trabajando, seguiremos dialogando. En política hay que conversar con todos los sectores políticos para buscar acuerdos. Después del 11 de abril, que Guillermo Lasso gana las elecciones, sin duda, pues empezamos los diálogos con los distintos sectores. Ya hemos conversado con los independientes. En este momento lo puedo anunciar al país que tenemos el apoyo de un grupo importante de independientes que hace que el bloque nuestro de las 6, creo, aliados e independientes tenga ya 40 apoyos para justamente dentro de estos acuerdos necesitamos para constituir las dignidades de la Asamblea Nacional. Curiosamente, ya nos sentamos a conversar con Pachacuti. Con Pachacuti que hemos tenido una reunión seria, muy buena reunión, formal, transparente, con las cartas sobre la mesa, el pasado día domingo en Guayaquil, con el designado jefe de bloque y secretario del partido Pachacuti, con los asambleístas Lucero y Pereira. Así es que les hemos manifestado nuestra intencionalidad, les hemos manifestado nuestro apoyo, porque ¿quién no va a apoyar en el Ecuador a cosas que acaba de decir Salvador Quispe, que son tan razonables? Primero, el Ecuador tiene que ir a un nuevo modelo de desarrollo económico que priorice la agricultura
la pesca, las exportaciones, el turismo y la ganadería. Y el presidente Lasso lo ha dicho claramente, 1% de interés, 1% de interés a estos créditos para promover un nuevo modelo de desarrollo económico para cambiar la realidad del país. Y esto es fundamental en el Ecuador, hay que bajar el costo del Ecuador. Y por eso lo primero que va a llegar a la Asamblea Nacional es una reforma tributaria para tener justamente, limpiar ese 2% que le están cobrando hoy a los pequeños comerciantes, a los microempresarios, impuestos sobre las ventas. Las ventas. En época de pandemia hay que liberar recursos, tenemos que aliviar, tenemos que dejarle dinero en el bolsillo a los ecuatorianos. Entonces, entre otras cosas, estoy totalmente de acuerdo, no puede haber aranceles pues, al tractor que se importa para trabajar y labrar la tierra, como tampoco debe haber aranceles para la industria que traiga una máquina para producir más y mejor en el Ecuador, porque estos equilibrios son los que tenemos que guardar en el país para sacar adelante al Ecuador. Ahora lo otro, Francisco, el día 14 tenemos que elegir dignidades. Sí, está dentro de las posibilidades, se ha mencionado, hay varios nombres, el mío es uno de los nombres que ha sido mencionado, que está dentro de las posibilidades para la consideración de los legisladores para presidir la Asamblea Nacional, pero yo no voy a anteponer ningún nombre. Primero tenemos que buscar los acuerdos, la gobernabilidad y los proyectos que se tienen que seguir armando en la Asamblea después de que recibamos el inventario de todos los proyectos, cómo quedan en la Asamblea Nacional para avanzar. Pero para el día 14 propongo lo siguiente. Todos los legisladores tienen que tener trabajo y tienen que participar en una comisión legislativa permanente. Y lo que se tiene que hacer es poner orden en la Asamblea. No se puede tener legisladores que están en 2, 3 y 4 comisiones como pasó en este periodo. No. Todos en una comisión, nadie repite comisión. Entonces, hay 11 comisiones legislativas permanentes, 13 legisladores en cada comisión, 133 legisladores, todos trabajan. Y 4 legisladores en el CAL, total 137. Creo que es una forma de poner orden en la Asamblea. O sea que los del CAL no irían los del CAL no irían a comisión, estarían en el CAL. Los del CAL tienen harto trabajo, Francisco. El CAL tiene harto trabajo, porque el CAL tiene que ver la legalidad de los proyectos. Entonces, los del CAL no estarían en una comisión, sino que estarían dedicados a tratar todos los proyectos que entran a la Asamblea, y cuando regresan a la presidencia, el CAL tiene que revisar que esos proyectos también estén jurídicamente bien hechos, claro, para no tener todos estos problemas que hemos tenido el día de hoy, que muchos proyectos que se han aprobado se le pasó algo, y peor otros que son inconstitucionales. Entonces, se les pasó. De esta manera evitamos esto que ya vimos. Ya había asambleístas, Francisco, que estaban en la comisión 1, 2, 3 y también en la de fiscalización. Y cuando había que votar en fiscalización desaparecían y no votaban. Entonces, esto se termina cuando tenemos transparencia y todo el mundo trabaja y tiene su entonces, tarea. ahí hay ya una propuesta, Salvador. Incluso César dice, hemos podido conversar con Pachacútec. Sí, nos parece bien que se pueda llegar a un acuerdo. Está también esta parte de los asambleístas del correísmo, y el correísmo tiene la primera minoría en la Asamblea. Pachacútec estaría dispuesto también a conversar con ellos en busca de esta estructura, de plantearse, además de la agenda, la presidencia de la Asamblea. ¿Importará tanto, Salvador? Sí, Francisco, lo he dicho una y otra vez. Vamos a conversar con todos. Y qué bueno escucharlo a César también hablando en ese sentido. Sí, porque igual César es parte de un bloque importante en el legislativo. Vamos a conversar con todos. Eso no lo estamos diciendo hoy, Francisco. Usted, que es un periodista de larga trayectoria, usted tendrá en su mente lo que dijo el movimiento indígena hace más de 30 años. Vamos a construir el Ecuador plurinacional. ¿Qué significa eso? Un Ecuador que reconozca la pluralidad, la diversidad existente en el país, a reconocernos, a respetarnos, a conocernos y desde allí a ayudarnos mutuamente a sacar este país en adelante. Ya que usted nos recuerda una cosa, le quiero comentar, y César debe saberlo también.
el convenio 169, que mucha gente lo lanza así como y se sienten muy orgullosos, fue construido nada menos que en la Comisión de Asuntos Internacionales, presidida por Heinz Meller, en donde estaba Luis Macas y Miguel Yuco. Pues gracias a ese acuerdo que se aprobó. Tuve el honor de hacer el informe para que trabajaran en eso. Y fíjese cómo esto de que usted nos recuerda, hay la posibilidad de llegar a acuerdos, pero también eso es necesario tener una visión más nacional, Salvador. ¿Esa visión están dispuestos también a ponerla? Ahí ha estado siempre esa visión, Francisco. Ahí ha estado siempre. Me han dicho hoy, oye, Salvador, ¿no te acuerdas cómo ellos te arrastraron? ¿Y vas a hablar con ellos? Yo le pregunto, ¿y vamos a quedarnos anclados a esos problemas? Entonces tampoco debería estar hablando yo con César Ron este rato, porque claramente me acuerdo, pues cuando me quitaron el sombrero y votaron ahí en la media sala del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero aquí no estamos para eso, pues aquí no estamos para estar acordándonos de los problemas del pasado, menos anclándonos a eso. Aquí estamos para avanzar. Vamos a conversar. El pueblo nos eligió no para que estemos reproduciendo los problemas del pasado. El pueblo nos eligió para que encontremos soluciones a los problemas que este rato necesita el Ecuador. Así que vamos a hablar con todos. Y gracias, César, que le escucho. Yo no sabía de esta reunión del domingo. Yo estaba por Zamora, pero nuestro jefe de bloque, pues él tiene, obviamente para eso lo nombramos, coordinador de bloque llamamos nosotros, ¿no? Y si se han reunido el domingo y César y su bloque han manifestado el apoyo. Y parece que le ha ganado en partida a César, Salvador. Bueno, de lo que le acabo de escuchar a César, y si no me corrige César, pero de lo que le escuché es que el domingo César y el Partido Social Cristiano expresó el apoyo a Pachacuti. Eso lo escuché, entonces no me queda más que agradecerle desde ya públicamente por ese respaldo, ¿sí? Perdón, y vamos César, a seguir conversando por todos los otros temas que haya que hablar. Claro. Y seguimos adelante conversando con todos. La construcción está. César, esto que acaba de decir Salvador, y yo me permití recordarles algo que era en el 1998, porque se discutía justo, además la Constitución del 98 en Sangolquí se estaba tratando. Y sí, se hizo el convenio 169 que había pasado como 10 o 12 años guardado, nada menos que por el impulso de una figura como la de Heinz Meller y con votos el informe nos ayudó a firmar Luis Macas y Miguel Yuco, César. Ese acuerdo parece que podría, más que acuerdo, esas coincidencias de visión de país pueden rehabilitarse, César. Y como aquí ha dicho Salvador, no estamos para vivir en el pasado. Así es, Francisco, hay que avanzar. Los ecuatorianos quieren que se resuelvan los problemas. Los problemas del país son graves, en lo social, en lo económico, en lo sanitario, en lo político. El país está cansado, ¿no?, de la confrontación. El país votó hoy en contra de la confrontación. El país votó por la solución de los problemas, de los graves problemas que tiene el Ecuador. Así que nosotros tenemos la responsabilidad, dada la confianza que nos ha dado el pueblo ecuatoriano, de avanzar en la solución de los problemas. Nosotros nos reunimos con Pachacuti y le expresamos claramente a Pachacuti que el día domingo que nosotros aspiramos a tener el manejo de la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, y que le ofrecíamos a Pachacuti la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y esto en un sentido de diálogo muy sencillo. Nosotros acabamos de ganar las elecciones. El acuerdo o el preacuerdo prelegislativo que han acordado Izquierda Democrática y Pachacuti, muy importante, donde muchas cosas de ese preacuerdo los conozco y las comparto. Muchas de esas cosas las comparto, lo cual significa que podemos tener grandes acercamientos. Nos lleva pues a pensar en la necesidad de apoyar a un nuevo gobierno elegido por el pueblo ecuatoriano que necesita una oportunidad para la gobernabilidad del país y necesita el apoyo de todos nosotros. ¿Cómo vamos a actuar cuando el gobierno de Guillermo Lasso lance la primera ley importantísima económica como es la reforma tributaria el primer día de su gobierno
que la Asamblea Nacional tendrá 30 días para aprobarlo, donde se va a establecer las reglas de juego, ¿no es cierto?, para los próximos 4 años, ¿no?, en política económica que va a necesitar el país del gobierno de Guillermo Lasso. A eso lo tenemos que apoyar todos. Entonces, tenemos que seguir construyendo los acuerdos. Por esa razón es fundamental establecer que sí, hay nombres, pero los nombres no es lo importante el día de hoy. Lo importante es hablar con todos los sectores políticos. Nosotros con el correísmo tenemos grandes diferencias, más que coincidencias, más diferencias que coincidencias. Pero hay que conversar con el correísmo. Yo no veo, por ejemplo, aquí a priori todavía no me he sentado con ellos a conversar, que el correísmo con 47 legisladores no participe en los diálogos y no tenga, por ejemplo, un representante en el CAL. Tiene que tener un representante en el CAL, porque representa un sector importante de la vida social, política y económica de la nación. Y por lo tanto, ese sectarismo con lo que a otrora se manejaron las cosas en el país, y entonces aquí solo entre nosotros y el resto que un caramelo, eso no puede seguir. Eso no puede seguir ocurriendo en el Ecuador. Y me encanta escuchar a Salvador, porque todos hemos sido, pues, de una u otra manera, en algún momento de nuestra vida política, atropellados. Hemos sido atropellados, pero no podemos seguir guardando, ¿no es cierto?, los resentimientos. Está por delante, es la hora del Ecuador, es la hora del país, no de los colores, no de las banderas, no de los partidos políticos, es la hora del Ecuador, y con esa altura vamos a seguir conversando y vamos a buscar los acuerdos para sacar adelante al país. Claro. Entonces, Salvador, esta propuesta sí pasa por tener también unos límites. Un diálogo no puede llevarnos, por ejemplo, a aceptar lo que dice el correísmo de que aquí hay perseguidos políticos y no sentenciados, pero les pueden plantear. Alguien se molestó porque decían, les podrán plantear una amnistía para los sentenciados. Eso podrá ser el valor de un acuerdo político. Dijeron, eso es una maldad. Bueno, pero la gente puede construir también esos escenarios. Salvador, esto que acaba de decir César, sí, deben estar, son 47, y hay que tener esa representación, esta mayor amplitud. Salvador Quispe, ¿hasta dónde está dispuesto a aceptar estas cosas? Yo decía, le gana de mano a César Ron ya esta primera partida, porque él mismo dice, sí, estamos dispuestos a ayudarles a construir esta asamblea y a generar esto. Ya se avanzan los diálogos con la izquierda democrática y hay un acuerdo. Entonces podríamos casi decir, habemos presidente. ¿El éxito está entonces cómo hacer la agenda, Salvador? Sí, eso es lo que hemos dicho y seguimos sosteniendo, a conversar con todos. Ojalá, tal vez estoy soñando demasiado, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en cómo ha actuado la política ecuatoriana, pero ojalá logremos algún mínimo de consenso para esto, ¿sí? Cedamos posiciones, demos la vuelta a la página. No puede haber una mayoría arrasando con todo. Una nueva aplanadora. Una nueva aplanadora o una nueva de esas mayorías que vimos en estos últimos 14 años. Sí. No puede ser que se reproduzcan esas prácticas. Acaparando con todo y a las minorías poniéndole de relleno en alguna comisión. Eso no tiene ningún sentido. Conversemos entre todos, pongámonos de acuerdo. Organicémonos bien. Bueno, esta es una voluntad política que nosotros hemos puesto ahí sobre la mesa. Lo otro, ¿hasta dónde va? Mire, la razón no pide fuerza. Vamos por el sentido común de la necesidad de los ecuatorianos. Si a mí me dicen una amnistía, así porque sí, yo no, este rato no puedo dar una respuesta. Si hay un expediente, no estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando en términos generales de un ecuatoriano que puede requerir. Que podría requerir eso. Revisaremos el expediente. Los 47 hay bastantes que podrían pedir. Hay muchos, sí, y si es que mañana sale sentenciado uno de mis hermanos indígenas, por alguna razón, hay que revisar el expediente detenidamente y si amerita, y ver las condiciones, vamos. ¿Por qué? Si es que no.
Si a mí me invitan a legislar para bajar los 2 puntos del IVA, de acuerdo, ¿dónde firmo? Ya. Si a mí me invitan a bajar las tasas de interés al 1%, de acuerdo. No sé si va a haber cómo sostener la entidad financiera dando al 1% la tasa de interés. Nosotros hemos propuesto al 5%. Ya. Pero si hay como al 1%, qué mejor, porque sería mucho más lo barato. del 1% se refiere, me parece, a la parte del sector público, a buscar créditos internacionales que le permitan tener más que una utilidad, una tasa de retorno y la garantía del Correcto. retorno. El Estado puede hacer, Sí, eso puede podría. dar hasta gratis. Pero Es en decir, el otro, el 5%, puede dar es hasta un el objetivo, 0%. ¿ya? Si quiere, el Estado lo hace. El 5 Evitemos es un de buen que se objetivo. siga desperdiciando la plata del petróleo, cerca de 2.000 millones de dólares por esos agujeros de la corrupción. Pongamos esa plata a un crédito sin una tasa de interés, que nos devuelvan solo el capital por unos cuantos Ya. años y a cambio de Y que eso nos es ayuden a dinamizar, producir claro. y a dinamizar la economía. O sea, se puede hacer. Cuando hay voluntad política, se puede hacer. Pero Pancho, si a mí mañana me dicen, revisemos la política laboral y cambiemos la edad para jubilar, hoy por hoy 60 años, que sean 65, que sean 70 años para jubilarse, ahí estaremos nosotros diciendo no. Pero Si ahí, mañana me hay un invitan, tema, por ejemplo, que acaba de hacer esta asamblea, ¿no? Acaban de aprobar, en cambio, 30 años de aporte sin límite de edad, sin ningún cálculo actuarial, sin tomar en consideración la difícil situación que tiene la seguridad social. Pero ese tema de la seguridad social debería entrar en el acuerdo parlamentario, porque si ustedes, que son los legisladores, no lo enfrentan, eso quiebra y no nos quedamos con nada, Salvador. de acuerdo. No estoy diciendo que no queremos topar nada de la seguridad social. Hay mucho que hacer en torno a la seguridad social para mejorar. Sobre todo, Pancho, lo que necesitamos es generar trabajo a fin de que los nuevos trabajadores puedan afiliarse y tengamos muchos más afiliados. De eso depende mucho la vida del IES. Sí, pero yo estoy hablando de estas cosas de trastocar derechos. A eso no estoy de acuerdo. Si mañana me invitan a un proceso de privatizaciones, nosotros no estamos de acuerdo. El pueblo ecuatoriano nos conoce, el presidente Lasso nos conoce. No estamos de acuerdo. Entonces, por ahí hay ciertos límites, ciertas líneas que nosotros no vamos a poder traspasar. Pero hay otras coincidencias por las cuales sigamos adelante, ganemos tiempo, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y entonces aquí les propongo que nos dejen en este diálogo dos coincidencias. Y la una creo que la hemos descubierto, la voluntad de conversar y de avanzar. Este acuerdo nacional, decíamos en el panel anterior que el señor presidente electo ha dicho, encontrémonos. No es el afuera te espero o nos encontramos afuera, ¿no es cierto? Hay una invitación distinta. César, ¿cuál sería la coincidencia más fuerte que se puede encontrar de este diálogo que lo han hecho público ustedes aquí? La mayor coincidencia, no solo ahora en este diálogo con usted, Francisco, sino el domingo pasado con la dirigencia de Pachacuti, es eso, sacar adelante al Ecuador. Y aquí tenemos que establecer dos diferencias. Primero, la tasa de interés baja cuando baja el riesgo país. Mire usted qué importante es la percepción de los mercados internacionales. Lasso presidente y se cae el riesgo país 400 puntos sin hacer nada todavía. Entonces, mire usted si empezamos a reestructurar la deuda externa, ¿no? Y podemos bajar ese riesgo país, sin duda el Ecuador va a conseguir créditos y financiamiento internacional a mejores condiciones y a mejores tasas de interés. Y eso va a permitir que se baje el interés localmente para llegar como objetivo a eso que dice Salvador y que lo venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo, un dígito. Ojalá sea el 5, ojalá sea el 4%, como es en los países desarrollados. Pero claro, ¿por qué es en los países desarrollados y aquí en Chile nomás y en Colombia el interés más bajo? Porque esos países tienen 125 puntos de riesgo país y nosotros ahora seguimos manteniendo 800. Entonces ahí hay una diferencia que tenemos que trabajar. Eso es lo que hay que hacer, cambiar esa realidad del país. Lo otro, los créditos internacionales se consiguen para desarrollo al 2 o 3%. Guillermo Lasso nos va a prestar al 1% a 30 años, porque necesitamos, si vamos a cambiar de modelo de desarrollo económico, necesitamos impulsar el crédito productivo para la agroindustria al 1%,
para poder avanzar, para poder salir adelante. Entonces aquí tenemos grandes coincidencias. En el tema político, una cosa es el indulto, y ese indulto le corresponde únicamente al Ejecutivo. Presidente, claro. Y no nos podemos pasar por encima. Y las amnistías le corresponde a la Asamblea. Salvador ha sido muy hábil en manifestar, habrá que revisar los expedientes, pero aquí no podemos pasarnos, ¿no?, los temas de justicia o sentencias ejecutoriadas, ¿no es cierto?, porque la independencia que tiene que haber en los poderes tiene que ser respetada, porque si no hay estos pesos y contrapesos en la política nacional, entonces la estamos institucionalidad tiene que funcionar. Así, no podemos alterar la institucionalidad, sino por lo contrario, hay que fortalecer la institucionalidad del país como lo queremos hacer ahora, aprobando la ley de dolarización, para que ni este gobierno, ni ningún otro gobierno le vuelva a tocar la plata de la Reserva Monetaria del Banco Central del Ecuador. Esto es fundamental. Estos son temas de fondo estructurales que el Ecuador necesita de cara al futuro, porque el momento que el Ecuador tenga un banco central seguro, donde la política y el gobierno de turno no le va a tocar su plata de la reserva, el Ecuador también va a recibir dineros de los multilaterales, porque conoce que el país maneja sus finanzas públicas con seguridad y transparencia. Entonces, estas cosas son las que tenemos que construir, y estos son los temas fundamentales para el futuro del país. ¿Y qué Guillermo son? Lazo manifestaba que es fundamental la vacunación en los 100 primeros días del gobierno. Tenemos que darle salud a nuestro pueblo para volver a trabajar, para poder abrazarnos, para poder encontrarnos y para poder salir adelante, mi querido Francisco. Entonces, Salvador, esta visión de un país que avanza, de un país que construye con todos, ya es una gran coincidencia, y eso se saluda políticamente. O sea, a los tiempos se puede conversar sin la descalificación. Ya eso es un avance, digamos, eso se siente. Y hay que concretarla, como dice César Ron, y como ha dicho Salvador Quispe aquí. Bueno, vamos con proyectos de ley, veamos qué propone el Ejecutivo también, y esa relación puede llevarnos a una democracia viva, activa, donde el disenso no sea juzgado, sino sea tomado en cuenta, y la institucionalidad que ha dicho César es importante, Salvador. Sí, Francisco, sí, eso es lo básico. Yo aspiro que todos mismos aportemos para que demos un paso hacia adelante, que no se vuelva a reproducir esa forma de hacer política. Necesita el Ejecutivo votos para alguna ley, y como al parecer no tiene, entonces empiezan a llamar en corto, como decía la Kiki, ¿sí? Ofreciéndole una gobernación, ofreciéndole por ahí alguna cosita, la construcción de un hospital y cosas así. Y de esa manera degradando el quehacer político. ¿Quién se perjudica? Todos. El que llama para eso, el que se ofrece para eso, pero al final el Ecuador entero. No hagamos eso. Cuando necesite el Ejecutivo de aprobar una ley, conversemos entre todos de manera sincera, franca, ahí si es necesario ante los lentes de los medios de comunicación. ¿Por qué tenemos que estar llamándonos a escondidas, tratando de romper bloques, tratando de dividir bloques? Eso de querer dividir, el pueblo lo ha censurado. Y la última censura que dio el pueblo ecuatoriano fue el 11 de abril, ¿sí? Cuando uno de los candidatos finalistas quiso romper a la CONAIE con el propósito de ganar. ¿Qué dijo el pueblo? Toma tu merecido. Ahí está, ¿sí? Y el páramo se fue por otro lado. Y gracias al páramo el señor Lazo está ahorita en la presidencia como presidente electo. No volvamos a hacer eso. Y eso va a ayudar a fortalecer la institucionalidad, ¿sí? Conversemos sobre los temas, sobre todo sobre los temas de controversia. Pongámonos a conversar. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, esto que está informando César, no estoy de acuerdo que la dolarización se va a fortalecer poniendo estos dos consejos de regulación. Las dos juntas, la Junta Monetaria y la Junta Financiera. Exacto. No creo que esto vaya a ayudar mucho a fortalecer la dolarización. Pero ahí el artículo más importante es aquel que dice no podrán crear otra moneda ni usar las reservas. De acuerdo. A ver, yo creo que es necesario la autonomía al Banco Central del Ecuador. Volvamos al espíritu, César, al espíritu de cómo mandó el pueblo ecuatoriano en la Revolución Juliana.
no dijo que el Banco Central dependa ni de los gobiernos de turno, ni de los banqueros. ¿Sí? No olvidemos que la Revolución Juliana se vino precisamente por la exageración de los banqueros de esos días. Billetes, claro. Sí, eso fue lo que provocó, lo que promovió, lo que motivó la creación del Banco Central como un organismo autónomo, ni del sector financiero privado, ni del gobierno de turno. Yeah. En eso estamos de acuerdo. Pero ojo, las dos partes, autónomo. ¿Sí? Y lo segundo, la dolarización se va a fortalecer sobre todo cuando se garantice producción en todo el Ecuador. Vamos a eso. Podemos estar poniéndole todas las etiquetas al Banco Central. Si no hay producción en el Ecuador, nada de eso va a sostener la dolarización. Así que creo que es necesario mirar más ampliamente esto y garantizar en serio el fortalecimiento del dólar. Entonces, para todo eso, a dialogar. Yo aspiro a que no sean los cenicerazos, ni los insultos, ni las pistolas lo que obligue a hacer o no hacer las cosas en la Asamblea. ¿Sí? Que eso se quede para la historia. Que hoy en la Asamblea sirva la principal herramienta de una sociedad democrática como es el diálogo. Conversemos sobre todo sobre los temas de mayor controversia y avancemos. Y esta es la propuesta de dos asambleístas, el uno que repite a seguido y el otro que también regresa al Parlamento después de haber ejercido la prefectura. Nos llenan, yo diría, de esperanza los dos las palabras que nos han dicho. Sabemos que en política no es fácil tampoco, también hay que hacer una especie de rompecabezas, pero si la voluntad de ustedes que han sido electos es construir democracia, eso ya es un gran avance. Muchísimas gracias a César Ron y a Salvador Quispe. Gracias por acompañarnos. Un buen día. Gracias, Panchito. Un buen día. Gracias. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales